Okay, students, as you know, in this class, we are going to remember the simple present tense. We began with the conjugate of this famous verb, grow crops, cultivar. Bien, jóvenes, vamos a continuar. Como ustedes ya saben, estamos recordando el tiempo presente simple en inglés y comenzamos con la conjugación del verbo cultivar. El verbo cultivar, que es un verbo compuesto. Tal vez por esa razón nos estamos un poco complicando. Ya es un verbo compuesto. Tal vez hubiéramos utilizado un verbo simple, pero vamos a hacer después con otro verbo más. Ya no hay problema. Vamos a terminar de conjugar este verbo cultivar en la forma afirmativa, negativa, interrogativa. Y luego vamos a hacer otro verbo más, ya para que no quede, no quede ninguna duda. Ready, ready, go. Let me to share my screen one more time. Bien, a ver, atiendan por favor, jóvenes, estamos haciendo esto. Estamos conjugando el verbo grow crops, cultivar. Hemos hecho en la forma afirmativa, ¿no? Y esto lo vamos a decir en castellano para que no exista ninguna confusión. En la forma afirmativa, este verbo compuesto mantenemos igual en su forma base con el primer grupo, I, you, we, they. ¿No? Mantenemos en su forma base con el primer grupo. Ya, no problem. Pero con este segundo grupito de las terceras personas, he, she, it, dijimos, él, ella, eso, he, she, it, sí o sí tenemos que conjugar. Y para conjugar el verbo, en presente simple para este grupito de las terceras personas, he, she, it, se utilizan las mismas reglas de la pluralización que ya vimos con ustedes el anterior semestre, ¿no? La primera regla, la segunda regla, la tercera regla, la cuarta regla y la quinta regla. La primera regla dice que para pluralizar aumento una S. ¿No? La segunda regla dice que tengo que aumentar una ES para todas las palabras, todos los sustantivos que terminen en vocal O, H, consonante X y doble consonante, generalmente doble S o doble Z, dijimos, ¿no? Y la tercera regla dice que tenemos que aumentar IES para todos los sustantivos que terminan en Y, siempre y cuando le anteceda una consonante, ¿no? Cambiamos la Y por IES, esto hemos hecho el año pasado. Y la cuarta regla dice que si un sustantivo termina en F o en FE, tengo que borrar esa F o FE y cambiar por una VES, ¿no? Y la quinta regla, bueno, ya no se aplica la quinta regla para los verbos, ¿no? Aquí no estamos pluralizando, sino estamos conjugando. Esas mismas reglas de la pluralización se aplican en la conjugación. ¿Ya? ¿Está claro? Y solamente hay que conjugar para he, she, it. Con los demás pronombres personales, no. El verbo se mantiene en su forma base. Do you understand? ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta en la forma afirmativa? Adelante. No, Lizan, ya está entendido. Muy bien, gracias. Ahora en la forma negativa, hemos dicho que es imprescindible utilizar estos auxiliares. Tenemos que usar sí o sí el auxiliar do y el auxiliar das. Sí o sí, no puedo obviar estos auxiliares. No es como en español o castellano, donde solamente coloco el no y ya está. El negativo no y ya está. Yo cultivo, yo no cultivo. Ya está. No me complico la vida, no me chipo. Sencillo en español o castellano. Yo no cultivo. Pero en inglés no es solamente colocar el not. Si yo dijera I not grow crops, va a estar mal, va a estar mal. No existe esa forma de negar. I not grow crops, no va a dar. Sí o sí tengo que utilizar estos auxiliares, el do y el das. Aunque esto un poquito se está rompiendo con el lenguaje coloquial, ¿no? Hasta yo utilizo algunas veces, les digo no problem, no problem, aunque lo ideal debería decirles do not problem, ¿no? No hay problema, no problem directamente a veces les digo. Ya hemos dicho que las lenguas están evolucionando cada día que pasa, ¿no? Han aparecido algunas expresiones bastante coloquiales, el guana, el gona, ¿no? Que en realidad el guana nunca ha existido, el gona tampoco, pero inclusive hasta en las músicas, en las canciones actuales está saliendo bastante, ¿no? En fin,
Estamos recordando inglés con la gramática original, la gramática clásica, la gramática oficial de esta lengua, ¿no? Claro que van a haber algunos aspectos que tal vez han evolucionado, ¿no? Que va a variar en realidad de país a país, ¿no? En el inglés americano, en relación al inglés británico, va a haber bastantes variantes. Bueno, eso ya son aspectos culturales, ¿no? Ya dijimos que el aspecto cultural siempre va a ser una, va a ser un aspecto que nos va a causar ciertas equivocaciones, ¿no? Ciertas confusiones al momento de aprender una segunda lengua, una tercera lengua, en este caso el inglés, ¿no? El aspecto cultural va a ser un fenómeno que nos va a provocar ciertas equivocaciones, pero no van a ser errores así terribles, garrafales, ¿no? La cultura va a ser difícil conocer de estos países donde se hablan esta lengua extranjera, ¿no? A no ser de que nos vayamos a vivir por lo menos 2 años a estos países para poder interactuar e interrelacionarnos mejor y conocer más su cultura, ¿no? Mientras tanto, nos basamos ciegamente, vamos a decir, en la gramática de esta lengua inglesa, ¿ya? Y en esta gramática dice que para la forma negativa utilizamos el auxiliar do y el auxiliar das. A ver, vamos a hacer aquí un resumencito para que no se confundan. Do entonces se utiliza, do utilizamos entonces para I, para you, para we y para they. Tenemos coma they, ya me dio. Coma they. Para estos pronombres personales se utiliza el auxiliar do, dijimos, ¿verdad? Y el das se utiliza para estos pronombres personales conflictivos, problemáticos, que ya dijimos, he, she, it. Para estos tres pronombres personales se utiliza este auxiliar das. ¿Está claro? I, para el do para la primera persona, yo, para la segunda persona, tú, y en plural también ustedes o vosotros, vosotras, también para ellos o ellas. Y el das para él, para ella, para eso. El das para él, para ella, para eso. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí? Muy bien. Sí, Luisa. Muy bien. Entonces, para decir yo no cultivo, es la primera persona yo. Pronombre personal yo. El auxiliar que debo usar es el do. Colocamos el auxiliar do. Después de colocar el auxiliar do, recién colocamos el negativo no, que en inglés ya saben que es not. I do not. Y finalmente el verbo. El verbo se mantiene en su forma base. Eso más lo podemos anotar aquí. El verbo se mantiene en su forma base. Ya vamos a colocar. El verbo se mantiene en castellano, no hay lío. El verbo se mantiene en su forma base, ¿no? El verbo se mantiene en su forma base. Con el auxiliar das, el verbo vuelve a su forma base. El verbo vuelve a su forma base, vamos a colocar. A veces nos causa cierta confusión con el das. Sí, se entiende, se comprende, ¿no? ¿Por qué? Porque en español no es así, no es así, ¿verdad? En español no utilizamos auxiliares, ¿no? Con el auxiliar das, entonces, el verbo se mantiene, el verbo vuelve, vamos a colocar, el verbo vuelve a su forma base. Ahí está. El verbo vuelve a su forma base. ¿Listo? Eso es lo que vamos a tomar en cuenta al momento de conjugar. Muy bien. Listo, entonces para la primera persona, I do not grow crabs. El verbo se mantiene en su forma base. Para la segunda persona, you, igual utilizo el auxiliar do. You do not grow crabs. El verbo está en su forma base. Con estos tres que hemos dicho que hay que tener cuidado, con he, con she e it, utilizamos el auxiliar does. He does not y el verbo vuelve a su forma base. Ya no necesito utilizar grows como hemos conjugado aquí en la forma afirmativa. Grows dijimos, ¿no? Con S.
Aquí en la forma negativa ya no, el verbo regresa a su forma base. ¿Por qué? Porque la conjugación de este verbo ya está hecha con el auxiliar does. He does not grow crabs. Ya no tengo que colocar esta S que hemos colocado en la forma afirmativa. Ya no. El verbo se mantiene o regresa a su forma base. She does not grow crabs. It does not grow crabs. We do not grow crabs. You do not grow crabs. They do not grow crabs. Listo. Aunque ustedes ya saben que en el caso de esta lengua inglesa existe la opción de contractar. No se puede contractar. Si no quieren escribir completito, I do not grow crabs, pueden contractar el do como don't, ¿no? Colocan un apóstrofe ahí y listo. Aunque nos estamos ahorrando una letra nada más, ¿no? I don't grow crabs. Yo soy partidario de escribir completito. Ya, yo soy partidario de escribir completito. Ahí es. Yo soy partidario de que se escriba completito. Pero si ustedes quieren contractar y en vez de decir do not, quieren decir don't, bueno, está bien. Claro, está bien, está bien. ¿No? Gramaticalmente está bien, no hay problema. El does, igual el does se puede contractar, claro que sí. Si no quieren decir he does not grow crabs, pueden decir he doesn't grow crabs, ¿no? Pueden contractar el does y el not. He doesn't. Hasta ahí. Después le colocan el apóstrofe y nos ahorramos una letra. Es ahorrarse una letra nomás, ¿no? Tal vez no vale la pena contractar en algún caso. He doesn't grow crabs. Listo, ya está. Si gustan, pueden hacer de manera completa. O si prefieren, pueden contractar. Pero, como consejo, cuando estamos retomando esta lengua extranjera, sería ideal escribir de manera completa, por lo menos al principio. Después, una vez que ya tengamos mayor práctica, ya podemos lanzarnos a contractar. Aunque la forma contractada más que todo se utiliza en el lenguaje oral, ¿no? En el lenguaje oral hablado. Bien, vamos a hacer la forma interrogativa. No hay problema. No, vamos a hacer la forma interrogativa. Ya vamos a hacer la forma interrogativa. A ver, bueno, vamos a copiarnos esto. Ya, vamos a hacer la forma interrogativa. Pay attention, please. La forma interrogativa es igual facilito, ¿no? La forma interrogativa. Interrogative way. Interrogative way. Hacemos la forma interrogativa. Also, we need to use these auxiliaries, do and does. Igual, también necesito utilizar estos auxiliares do y does. Estos auxiliares do y does, ya hemos dicho, se utilizan para la forma negativa y para la forma interrogativa. Sí o sí, se utilizan para la forma negativa y la interrogativa. ¿Ya? En castellano no hay problema, en español no hay lío. En la forma escrita solamente coloco el signo de interrogación al principio y al final y ya está. Ya es pregunta, ¿verdad? No me chipo, no me complico mucho. Solamente el signo de interrogación al principio y al final. Y ya está. Pero en inglés no es así. Tengo que utilizar estos auxiliares correspondientes, ya sea el do o el does, dijimos, ¿no? No podemos obviar estos auxiliares para la forma negativa ni para la forma interrogativa. ¿Ya? Muy bien, en español o castellano, entonces solamente colocamos el signo de interrogación al principio y al final. Ojo, en español o castellano es al principio y al final. En cambio, en inglés, ya dijimos, es solamente al comienzo. Nada más, ¿no? Esa es una diferencia gramatical también entre el inglés y el español o castellano. En francés también se coloca al final nomás, les comento. ¿Ya? Bien. Ahora nos lanzamos a hacer en inglés. Pero en la forma escrita en español solamente le damos signos de interrogación, dijimos, al principio y al final. Y en la forma oral o hablada tengo que dar la entonación de pregunta. Si no doy la entonación de pregunta, no va a ser pregunta, ¿no? Si yo digo yo cultivo, no es pregunta. Para que sea pregunta en la forma oral, tengo que decir yo cultivo, tú cultivas, él cultiva, aunque de manera exagerada, ¿ya? En inglés, entonces, partimos del auxiliar. ¿Qué auxiliar se utiliza para la primera persona? Yo, para decir yo cultivo. ¿Qué auxiliar voy a utilizar en inglés?
Do. El auxiliar do. Partimos primero con el auxiliar do. Comenzamos con el auxiliar do. Después viene el sujeto. Do I grow grapes? Y al final colocamos el signo de interrogación. Ya está. No puedo decir simplemente I grow grapes. No, no va a dar, no va a dar. ¿Ya? I grow grapes. No, no, está mal, está mal. Sí o sí tengo que usar este famoso auxiliar do o el auxiliar does. Do you understand? ¿Está claro? Bien, para la segunda persona, igual, para decir tú cultivas, ¿qué auxiliar va a ser para you? Also, Do. do. También do. También va a ser el do. Do you grow grapes? Y no se olviden colocar el signo de interrogación. Si no colocan el signo de interrogación, por más de que hayan utilizado el auxiliar do o el das correctamente, va a estar mal si es que no colocan el signo de interrogación al final. ¿Ya? Con este grupito hay que tener cuidado. Dijimos con he, she, it. Hay que tener cuidado. ¿Qué auxiliar es para he? ¿Qué auxiliar? Does. El auxiliar das, ¿no? Para he, para she, para it es el auxiliar das. Aquí ya no necesito mayúscula. Y el verbo, ¿qué pasa con el verbo? El verbo vuelve a su forma base. ¿Cuál es su forma base de grow scraps? Only grow crabs. Solamente grow crabs. Solamente grow crabs. ¿Listo? Does he grow crabs? Ya está. Lo mismo acá. Mantenemos el does. Vuelve a su forma base el verbo. Y colocamos el signo de interrogación. Lo mismo acá. El auxiliar does. Porque es este pronombre it. El verbo regresa a su forma base. Y el signo de interrogación al final. Ya está. Y con el siguiente grupo volvemos al auxiliar do, ¿verdad? Para we es el auxiliar do. El verbo se mantiene en su forma base, el signo de interrogación. Para you ya lo hicimos, lo mismo, solamente que ahora en plural. Listo. Ya está. That's all. Have you got any question? ¿Alguna pregunta, duda? Adelante. Preguntas, dudas, adelante. La conjugación no tiene que causarnos dificultades, ¿no? Es mucho más sencilla la conjugación en inglés que en castellano o en español, ¿no? Aquí estamos viendo dos simples conjugaciones, ¿no? En inglés, una conjugación para el primer grupo y otra conjugación para este segundo grupo, he, she, it. Ya, se acabó, dos conjugaciones. En cambio, en español tenemos yo cultivo, una conjugación. Tú cultivas, otra conjugación. Él cultiva, tercera conjugación. Ella cultiva, bueno, seguimos en la tercera conjugación. Nosotros, nosotras cultivamos, ya una cuarta forma de conjugar. Ustedes cultivan, una quinta forma de conjugar. Y si utilizamos el vosotros, vosotros, vosotras cultiváis, ¿no? En castellano tenemos 6 conjugaciones, 6. En cambio, en inglés, only two, en inglés solamente 2, ¿no? Por eso es que dijimos que los extranjeros, los gringuitos, ya sea americano o británico o europeo, cuando vienen a nuestro país, se complican bastante al conjugar los verbos. ¿Por qué? Porque en inglés solamente hay 2 conjugaciones. En cambio, en español tenemos 6 conjugaciones y es mucho más complicado aprender español que aprender inglés, por si acaso, ¿no? Por eso es que estas personas extranjeras hablan un poco como Tarzán, ¿no? Nos dicen, ¿dónde poder comer? Nos dicen, ¿no? ¿Dónde ser cancha? ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a conjugar los verbos de tantas formas. ¿Yo? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Adelante, jóvenes, adelante. Ya vamos a hacer un verbito más para que no quede duda, pero vamos a hacer un verbo que no sea compuesto, ¿ya? Un verbo que no sea compuesto. Vamos a escoger, esta vez yo voy a escoger el verbo, ¿ya? Vamos a ver, tenemos acá una lista de verbos. Vamos a hacer el que termine en... mm, ah, ya, vamos a hacer el clásico clean para no complicarnos mucho. Vamos a hacer el verbo clean, limpiar, ¿no? Aunque podríamos hacer un verbo que termine en H, tenemos aquí wait. Wake, pesar. Wages. ¿Ya? Plug, plugues. Plant.
cells. Cells. Ya, muy bien. Ya vamos a hacer el verbo clean para que no nos chipemos mucho. ¿Ya? Para que no nos chipemos mucho. O podríamos hacer un verbo que es más popular. Vamos a hacer el verbo lavar. Ya no hay problema. Vamos a hacer el verbo lavar. ¿Ya? Atiendan, por favor. Nada difícil, nada complicado. Solo que vamos a hacer un poquito más rápido. ¿Ya? Vamos a hacer el verbo lavar. How we can say lavar in English language? ¿Cómo decimos lavar en inglés? ¿Cómo se dice lavar en inglés? ¿Se acuerdan? ¿Mm? No. Bien, vamos a hacer el verbo to wash. To wash. To wash. Lavar. Lavar. Bien, no hay lío. Lavar estoy colocando, estoy escribiendo mal. To wash. Vamos a hacer este famoso verbo lavar, que es lo que yo varias semanas que no estoy haciendo, se me está acumulando. En fin, ya. Hacemos este verbo lavar. Vamos a cambiar por yo lavo, tú lavas, lavas, él o ella lava, ella lava. Bueno, eso lava, bueno, igual estaría mal dicho, pero solamente para el ejemplito. ¿Ya? Nosotros, nosotras lavamos. Ustedes lavan. Vosotros, vosotras laváis. Ellos o ellas lavan. ¿Listo? Bien. Vamos a conjugar. Vamos a conjugar ahora el verbo lavar, ¿no? En inglés, que es bastante sencillo, nada difícil, nada complicado. ¿Ya? Bien. ¿Qué pasa ahora? Bueno, no se puede borrar de golpe. Ya. Bien, vamos a conjugar el verbo lavar. As you know, como ya saben, para conjugar el verbo, lo primero que tenemos que hacer es identificar su forma base, dijimos. ¿Cuál es su forma base del verbo to wash? ¿Cuál es la forma base del verbo to wash? Aquí está este famoso verbo. ¿Cuál sería su forma base? Only wash, solamente wash. Solamente wash es su forma base. Ya no necesito la preposición to. Ya no necesito usar la preposición to. Con la preposición to es en su forma infinitiva, dijimos, ¿no? Las terminaciones ar, ir, lavar. Ya en este caso coloco su forma base nada más, wash. Para la primera persona, para el primer grupito, es igualito. No tengo que conjugar nada. I wash, you wash, we wash, you wash in plural way, and finally they wash. Listo, ya hemos conjugado para el primer grupito. Con este segundo grupito, he, she, it, hay que tener cuidado, ¿no? Si yo coloco wash, voy a estar diciendo el lavar, y tengo que decir el lava. Wash, ¿en qué termina? ¿En qué letra termina wash? H. H. ¿A qué regla pertenecería de las reglas de la pluralización? ¿A qué regla? ¿La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta? Adelante. Forma parte de la segunda regla. La segunda regla dice que tengo que aumentar IS, tengo que aumentar ES, tengo que aumentar ES. Si no aumento esta ES, voy a decir el lavar. Recién he washes, recién esto es el lava, el lava. Para decir ella lava, lo mismo, she washes. Para decir eso lava, it washes. Listo, ya está, ya hemos terminado de conjugar. ¿Está claro? ¿Alguien se acuerdan las reglas de la pluralización? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Mm? A ver, aquí vamos a anotar. Les voy a subir este archivito más adjunto, ¿ya? Les voy a anotar este plural rules. Ya hemos hecho por el año pasado. Deben tener su archivo guardado del año pasado. Ya tenemos first rule. Tenemos la primera regla. Tenemos la segunda regla. Tenemos la
segunda regla. Tenemos la tercera regla. Tenemos la cuarta regla. Hasta aquí nomás vamos a llegar, porque la quinta es para sustantivos irregulares, ¿no? Odd rule. Listo, la cuarta regla. Atiendan, por favor, que esto es sencillo. La primera regla dice, we need to write in the ending only S. La primera regla dice que tengo que añadir una S al final. Una S al final. That's all. Ya está. La primera regla se añade una S. La segunda regla, we have to write ES. La segunda regla, tengo que añadir ES. Tengo que añadir ES al final. But this rule is for all nouns that ending, para todos los sustantivos que terminen en la vocal O, para todos los sustantivos que terminen en H, bueno, no vamos a colocar ahora sustantivos, aquí diremos para verbos que terminan en H, para verbos que terminan en la consonante X, y para verbos que terminan en doble consonante, generalmente doble S o doble Z, double S o double Z. ¿Listo? Si algún verbo termina en O, H, X, doble S o doble Z, al final tengo que añadir ES. ¿Ya? ¿Para qué pronombres personales? Solamente para he, she, it. Solamente para he, she, it. ¿Ya? La tercera regla dice que tengo que añadir IES. IES. ¿Para qué palabras tengo que añadir IES? ¿Se acuerdan? ¿Para qué palabras? Adelante. Tengo que añadir IES para las palabras o los verbos, en este caso, que terminen en Y. Que terminen en Y. Pero siempre y cuando le anteceda una consonante. Si le antecede una consonante. ¿Ya? Si le antecede una consonante, sí se aplica esta regla. Pero si le antecede una vocal, no. Si le antecede una vocal, no. Forma parte nomás de la primera regla. De la primera regla y solamente aumento S. ¿Ya? Finalmente, la cuarta regla dice que tengo que añadir VES. VES. ¿Para qué palabras? ¿Para qué verbos? Para todos los verbos que terminen en F o en FE. O en FE. ¿Ya? A ver, aquí, por ejemplo, a ver qué ejemplitos podemos hacer. Con vocal O tenemos el verbo go, el verbo ir. Si tengo que conjugar para he, she, it, tengo que decir goes. Goes. Aumento esta ES. Aumento esta ES, ¿verdad? Con H, ya hemos hecho con H, pero podemos hacer mirar. Mirar decimos watch. Watch. Watch, ¿verdad? Mirar. Si quiero conjugar para he o para she o para it, voy a decir watches. Watches. Colocamos ES. Watches. Listo. A ver, ¿qué más con X? Con X podría tener el verbo fix, el verbo fijar. El verbo fijar, fix, fijar. Si quiero conjugar para he o she o it, voy a decir fixes. Fixes, le aumento ES. Fixes. Listo. Ya hemos conjugado para este grupo problemático. Con doble S podría tener el verbo kiss. El verbo kiss, besar. Kiss, besar. Si quiero conjugar para decir ella besa o él besa, kisses. Vamos a colocar kiss. Aumentamos ES. Kisses. Ya está. Ya está. Con doble Z. Doble Z. ¿Qué verbo tenemos doble Z? Buzz, dijimos, ¿no? Buzz. Si tenemos el verbo zumbar, quiero decir ella zumba, aunque no va a tener mucha coherencia. Bueno, él zumba, bueno, bases sería, ¿no? Bases. Aumentamos ES, bases. ¿Ya? ¿Está claro con la segunda regla? Vamos con la tercera regla. Atiendan, por favor. Por ejemplo, si tenemos el verbo llorar, ¿cómo decimos llorar? Cry, ¿no? Cry, llorar, llorar. El verbo cry, llorar. Si quiero decir él llora o ella llora, voy a conjugar cry. ¿Termina en Y? Obviamente que sí, termina en Y. ¿Qué le antecede a la Y? ¿Vocal o consonante?
¿Qué le antecede a esta Y o Y? ¿Una vocal o una consonante? Consonante. Consonante. Entonces sí se aplica esta regla. Para decir él llora, voy a decir cr, hasta ahí nada más. Borro esta Y, lo cambio por I latina y le aumento ES. Cries, cries, he cries, él llora, she cries, ella llora, it cries. Bueno, eso llora si nos referimos a un animalito, ¿ya? En cambio, vamos a colocar esto en la primera regla. Si tuviera este verbo jugar, play, también termina en Y. ¿Pero qué le antecede a esta Y? ¿Le antecede una vocal o consonante a play? ¿Vocal o consonante? Adelante. Vocal. Vocal. Le antecede una vocal, entonces no forma parte de la tercera regla, sino forma parte de la primera regla. Para decir él juega, digo he plays. Aumento la S nomás, ya está. No me complico la vida. He plays, she plays, it plays, nada más, ¿ya? En el caso de la cuarta regla, a ver, por ejemplo, si tuviéramos el verbo life, life, oh no, live, sorry, live, 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 el verbo vivir, live, ¿no? Termina en VE, termina en VE. No, el verbo live, live, vida. No, esto sí está bien, live. Para decir, para he, she, vamos a decir he lives, lives, ¿no? Lives, lives. Ya, aunque esto ya termina en VE, ¿no? Ya, a ver, vamos a buscar otro verbo que termina en F. A ver, ¿qué verbo termina en F? Ya no me acuerdo. Ay, no me acuerdo. Ya, pero ustedes me van a buscar, ¿ya? Si termina en F o FE, cambiamos por VES. En este caso, live ya termina en VE, ¿no? Ya termina en VE. Y también forma parte de esta regla. Lives, lives. He lives, él vive. She lives, ella vive, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que añadir. Eso nada más es para la conjugación de los verbos en presente simple. Si yo quiero conjugar el verbo lavar, ya hemos hecho en la forma afirmativa. Si yo quiero decir en la forma negativa, yo no lavo. Yo no lavo, tú no lavas. Sencillo, ¿no? Yo no lavo. Ustedes me van a terminar de hacer yo no lavo. ¿Cómo sería yo no lavo? I do not wash. El verbo se mantiene en su forma past. Listo, I do not wash. O pueden decir I don't wash. I don't wash. Listo, ya está. Tú no lavas, you do not wash. Facilito, no cambia para nada. Este verbo se mantiene igual para el primer grupo. You do not wash. We do not wash. También se mantiene en su forma base, dijimos. You do not wash. They do not wash también. No pasa nada. Con este segundo grupito, para decir el lava, he does not, igual, el verbo vuelve a su forma base. Ya no necesito decir washes, sino se mantiene wash nomás. ¿Por qué? Porque la conjugación del verbo wash ya está hecha con el auxiliar does. Vuelve a su forma base. He does not wash. Ya no he does not washes. No, washes solamente para la forma afirmativa. Para la forma negativa ya no, el verbo regresa a su forma base. That's all. Eso sería. Nada difícil, nada complicado. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Adelante. Dice, Adelante. estas reglas se usan en la forma afirmativa, negativa y interrogativa, o solo en la afirmativa. Estas reglas de la conjugación que hemos hecho aquí, solamente en la forma Sí. afirmativa. Muy buena pregunta. Solamente en la forma afirmativa. Muy bien, muy buena pregunta. Afirmativa, exacto. Solamente en la forma afirmativa. ¿Por qué? Porque en la forma negativa o en la forma interrogativa, al usar estos auxiliares duidas, el verbo vuelve a su forma base. Ya no necesitamos conjugar. Muy bien.
¿Alguna otra pregunta, duda? Adelante. ¿Quién tiene alguna otra pregunta? Adelante. En la forma interrogativa va a ser facilito. Yo lavo, tú lavas, él o ella lava. No, facilito. Y en inglés también va a ser facilito. Simplemente hay que utilizar los auxiliares correspondientes. Nada más. Y ya estamos hechos, ¿no? Listo, lavan. Vosotros, vosotras laváis. Ellos o ellas lavan. Listo. Y en la forma interrogativa, ¿cómo va a ser? ¿Cómo digo yo lavo? Do I wash? Nada más. Wash, ya está hecho. Do I wash? Y este wash va a ser para toditos, ¿no? Do you wash? Para este grupito igual va a ser wash. ¿Por qué? Porque el verbo vuelve a su forma base. Ya no necesito conjugar cuando utilizo el auxiliar das, ¿no? Cuando utilizo el auxiliar das, ya no necesito conjugar. Listo. Have you got any question? ¿Alguna pregunta, duda más? Adelante. Nada difícil, nada complicado, ¿verdad? La conjugación de los verbos en presente simple. Y en la forma interrogativa, para terminar, no hay chance de contractar. No se contracta. No se contracta para nada, ¿no? Se escribe siempre de manera completa. Solamente se puede contractar en la forma afirmativa, en la forma negativa, pero en la forma interrogativa, nada que ver, nada que ver. Ya, sí o sí, tenemos que contractar. Preguntas, dudas, adelante. ¿Está claro? Bien, entonces, ¿cuál va a ser la otra tareita que me van a incorporar para y de qué modo practican también? Es la tarea que viene a continuación, ¿no? ¿Dónde está? Es esta, ¿no? Ya, me van a conjugar estos verbos, me van a conjugar en la forma afirmativa, negativa e interrogativa el verbo go, el verbo ir, el verbo wash, que ya lo hemos hecho ahorita, y el verbo cry, el verbo llorar, ¿no? Y ya lo hemos hecho. Me dicen yo voy, tú vas, él va, ella va, etcétera, etcétera, con todos los pronombres personales. Luego me van a decir yo no voy, tú no vas, él no va, etcétera, etcétera. Y en la forma interrogativa, yo voy, tú vas, él va. Lo mismo con el verbo lavar, que ya está hecho, ya hemos hecho, ¿no? Yo lavo, tú lavas, etcétera, etcétera. El verbo llorar, yo lloro, tú lloras, yo no lloro, tú no lloras, yo lloro, tú lloras, etcétera, etcétera. ¿Está claro este ejercicio? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Adelante. 3 simples Dice verbos en la forma afirmativa, negativa e interrogativa. Adelante. esta sería la quinta tarea, La ¿no? quinta tarea, exacto. Pero Este la mismo quinta archivo los voy tarea, a subir a su grupo de WhatsApp, ¿ya? Para que se ubiquen qué es lo que tienen que hacer, ¿ya? la quinta tarea era escribir una oración con cada verbo. Sí, eso también era, ¿no? Una tarea. Sí, Eso se tengo. va a mantener. Y vamos a colocar eso. Vamos a colocar eso aquí. Aquí va a ser el ejercicio 6. Va a ser escribir una oración con cada verbo, ¿no? A ver, aquí están estos verbos.